Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 45, Los irracionales en conflicto. Dios, Buda y Señor Odo Laguna. Juro que jamás invitaré a nadie a mi casa por el resto de mi vida. En su defensa, Felt no había aceptado inicialmente las condiciones de Roy con la intención de incumplirlas inmediatamente. El seguro que había contratado la otra parte era para protegerse. Felt era consciente de esta amenaza, y si actuaba sin cuidado, era muy probable que no solo arriesgara su propia vida, sino que también causara un gran daño a quienes la rodeaban. Así que, aunque era molesto, seguía el plan de Roy de jugar con Filore Lugúnica e intentar encontrar una oportunidad para Aldebarán y los demás. Naturalmente, también planeaba engañar a Roy, quien intentaba engañarlos. Sin embargo, la determinación de Felt pronto se vio obligada a cambiar de rumbo. Liberada del espacio sellado y sintiendo la frialdad del acero contra su cuello, Felt dedicó toda su energía a comprender la situación. Lo primero que debía hacer era usar a Filore como seguro para evitar que se activara, independientemente de si Roy tenía ojos o no. Después, buscó una buena oportunidad para darles una lección a Aldebarán y a los demás presentes. Todos estos preparativos estaban a punto de fracasar en el momento en que una voz familiar lo llamó. Mientras la sujetaban con una llave de cabeza, Felt levantó la cara, que apenas se movía, y miró. En lo profundo del campo de batalla, una voz potente llamó a Felt. Era la figura del viejo Rom, a quien había extrañado hacía solo 2 o 3 días. Estaba llena de alegría, pero al mismo tiempo comprendió que la habían tomado como rehén para ese propósito, y mientras la máscara de Filore comenzaba a desprenderse, la sujetó con fuerza, y sus miradas se cruzaron. No con el abuelo Rom, sino con los pálidos ojos azules de la niña posada en su hombro. En ese instante, la información fluyó a la cabeza de Felt con una fuerza increíble. ¡Oh! Las aguas turbias rugieron dentro de Felt, cuyos ojos rojos parpadeaban, sin un momento de descanso. Parecía que estaban en medio de la batalla. Aldebarán y Yae, el dios dragón, se habían ido, y solo Roy y Heinkel permanecían en el campo de batalla, luchando una batalla total, tácticas de división y emboscada, comandadas por mi viejo Rom como era de esperar. Reinhardt continuaba luchando contra la bruja, y había otros. Abuelo Rom, recupera a Gastón y a los demás. Esa cosa ya viene. Nadando a través del implacable torrente de información, Felt levantó la voz y declaró que esto era lo mejor. Incluso si seguía actuando como Filore, temeroso del seguro, existía una alta probabilidad de que Roy rompiera su promesa para cambiar la situación si se encontraba en una situación difícil durante la batalla. Después de todo, era un arzobispo del pecado. Sería un error confiar en que siempre cumpliría su promesa. Para empezar, Roy había mentido desde el principio. Era una gran mentira que hubiera conspirado con Felt y aprovechado la oportunidad de Aldebarán y los demás para escapar. Desde el principio, Roy solo había pensado en devorar a todos, incluyendo a Felt, Aldebarán, Yae, Volcánica y Heinkel. Es por eso. Está saliendo de debajo de mi sombra. No hubo vacilación ni titubeo en burlar a Roy de esta manera. El único temor que tenía era no poder hacer frente al seguro, pero ese temor se disipó con la presencia de los presentes, especialmente del abuelo Rom. Con el abuelo Rom cerca, no hay nada que no pueda hacer. Las esperanzas que muchos en este mundo tenían para el santo de la espada Reinhardt van Astrea, Felt las había depositado en este viejo gigante. Es una serpiente negra. Parte 2. Dios, Buda y Señor Odo Laguna. Juro que nunca presenciaré el final de alguien en toda mi vida. La serpiente negra, una de las 3 grandes mabestias, y fuente de enfermedades.
Las mabestias son generalmente una especie que daña a toda la humanidad, pero las tres grandes mabestias se consideran en una categoría especial por la simple razón de que, de acuerdo con su naturaleza, la escala del daño que causan es demasiado grande. País tras país han organizado escuadrones de exterminio para cazar a la ballena blanca de la niebla, pero la mayoría de ellos han sido aniquilados por completo. El gran conejo, con su apetito de desastre natural, devora innumerables vidas, y hasta deja de lado tragedias. Al igual que la serpiente negra, se les conoce como las tres grandes mabestias, y su aterrador poder es evidente. Sin embargo, comparada con la ballena blanca y el gran conejo, la serpiente negra es una entidad extraña y peculiar. Como se mencionó anteriormente, las tres grandes mabestias son seres que causan mucho más daño que otras mabestias. Si seguimos estrictamente esta condición, la serpiente negra no debería considerarse una de las tres grandes mabestias, sino simplemente una gran bestia mágica. La serpiente negra destruyó las grandes naciones que una vez existieron, redujo las 5 grandes naciones a 4, y se llevó muchas más vidas que la ballena blanca o el gran conejo. ¿Qué? Al enterarse de la aparición de la serpiente negra, el abuelo Rom dejó escapar un grito de sorpresa ante lo que vio inmediatamente después. En un instante, lo que surgió de la sombra bajo los pies de Felt fue una masa de miasma tan oscura y densa que su verdadera forma podía verse a simple vista. Realmente parecía como si la sombra misma hubiera levantado la cabeza, una manifestación de una amenaza feroz e incomparable que hizo que toda la vida pensara en la instintiva muerte. Y sin embargo... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa con esos ojos? Aunque podía sentir la aterradora presencia del monstruo cercano, los ojos de Felt que lo miraban no estaban llenos de miedo, sino de confianza, y esto hizo que el corazón del abuelo Rom se agitara. Las personas mayores tienden a querer estar a la altura de esas expectativas, pasando por alto su instinto de valorar la vida, que es un lujo que tienen. Petra. Sí. En un instante, el cuerpo de la chica dio un salto al responder, saltando del hombro del viejo Rom. Impresionado por la astuta decisión de la chica, el viejo Rom miró al frente y activó la compresión. La repentina sensación de dejar a todos atrás tembló en el alma del abuelo Rom. Si este poder hubiera estado presente en las muchas batallas en las que el viejo Rom, valga Cromwell, había estado involucrado hasta ahora, las tácticas, el resultado de las batallas e incluso la historia misma habrían sido completamente diferentes. Con solo ver el poder de la autoridad y sentir el gen de bruja cerca, es imposible no recordar esos que hubiera pasado si. Quizás esta sea la razón por la que quienes son elegidos por el gen de bruja quedan cautivados por el poder, se sumergen en esa sensación de omnipotencia y se extravían, convirtiéndose en seres horribles. Petra apretó fuertemente sus muelas y soportó con un corazón valiente. Aunque solo fue por poco tiempo, no cabe duda de que la bruja la está sometiendo a una gran presión. Él quiere liberarla de inmediato, pero la realidad es que se ve obligada a usar sus poderes. Es exasperante que el abuelo Rom sea solo una persona más en esta odiosa realidad. Por eso, obligándolos, al menos pueden traer a casa los mejores resultados. 8 de trueno, guerrero. 8 de flor, soldado. La sensación de sus pensamientos explotando y las palabras saliendo de sus gruesos labios llegaron al mismo tiempo. Siguiendo las instrucciones del abuelo Rom, Petra tomó una decisión rápida y usó la compresión para hacer retroceder a Flam, Gracis y Gastón, arrojándolos a la parte trasera del campo de batalla. A cambio de eso, el viejo Rom voló la misma distancia hacia adelante, arrebató por la fuerza a Felt, quien todavía estaba siendo retenido en una llave de cabeza por Heinkel, e intentó escapar una vez más. Eso es terrible. Dije que deberíamos huir juntos. En un instante, una voz pegajosa y desagradable, y el sonido desagradable de la carne siendo atravesada a la fuerza se superpusieron. Mientras el viejo Rom gemía de dolor por llegar tarde, vio el rostro sonriente y manchado de sangre de Roy, la mano que había perforado su costado derecho. Roy había recibido una herida fatal en el ataque combinado de Ram y los otros anteriormente, pero su pequeño cuerpo herido estaba teñido de rojo carmesí con sangre, y todavía nos mostraba sus colmillos. Tú, abuelo Rom. Se los advertimos, ¿no? Estos tipos ni siquiera escuchan lo que les decimos. Roy apretó los dientes mientras miraba a Felt,
que parecía nervioso, y levantó la barbilla para señalar hacia atrás. La gran columna negra de inmundicia que estalló en el aire era una amenaza que podía corroer la vida, no solo al tacto, sino incluso a la vista, y todos los seres vivos lo sabían intuitivamente en sus almas. No se trataba de una amenaza ni de un engaño, sino de la existencia de una siniestra leyenda conocida como la serpiente negra. Los pensamientos del anciano Rom se calentaron mientras soportaba el dolor de la herida en su costado. Intentar responder aquí sería una pésima idea. Ante todo, tenían que salir del alcance de la lengua maligna de la serpiente negra. Sin embargo, Roy, naturalmente, intentaría interferir con su avance, por lo que escapar con la compresión sería difícil. ¿Tiene Roy alguna forma de evitar la plaga maligna de la serpiente negra, o está preparado para llevársela consigo y destruirse a sí mismo? Tenían que pensar en la mejor manera de detenerla. Protege a la hija de Ford. El abuelo Rom no sabía por qué sus apasionados pensamientos habían llegado a esa conclusión, pero el proceso de pensamiento que lo había llevado a esa conclusión había sido tan abrumador que lo hizo gritar. El grito espeluznante del abuelo Rom fue repetido por un hombre. ¡Ey! ¡Ah! La voz asustada y temblorosa hizo brillar su espada por reflejo y cortó en diagonal a Roy, que estaba tratando de agarrar el enorme cuerpo del viejo Rom, enviándolo a volar. El brillo plateado fue tan intenso que sorprendió incluso a quien lo empuñaba, y para Felt, que fue salvada por él, fue como si el cielo hubiera caído sobre ella. Tú. Mirando a Felt con los ojos abiertos, Heinkel apretó los dientes y extendió la mano. Empujó directamente, no a Felt, sino al enorme cuerpo del viejo Rom, quien la había atraído hacia él. Recibido con una embestida inesperadamente poderosa, el cuerpo del viejo Rom fue derribado por la fuerza. Y luego, frente al viejo Rom y Felt, quienes fueron empujados lejos Filores yo. ¿Cómo podría alguien expresar esa expresión de confusión, arrepentimiento, amor y odio? ¿Qué emociones intentaban transmitir las palabras pronunciadas por esos labios extremadamente complejos y extraños? Todo es desconocido. Antes de que la respuesta pudiera tomar forma, Heinkel Astrea fue tragado de cabeza por la asquerosa serpiente negra que se cernía sobre él, y desapareció. Bañada por una contaminación que parece una cascada, la tierra se vuelve de un negro siniestro y muere. Los árboles se marchitaron, las flores se pudrieron, el agua se volvió turbia y espumosa. No quedó rastro de vida tras ser infectada por la lengua maligna de la serpiente negra, y todo fue absorbido y asesinado en el proceso. Por supuesto, Heinkel, a quien le echaron encima la contaminación, no fue una excepción. ¡Idiota! ¡Ah, qué desperdicio! Irónicamente, las reacciones de Felt y Roy ante la escena fueron las mismas, ambos frustrados. Sin embargo, el abuelo Rom, la otra parte implicada, no tenía derecho a lamentarse. Sabía que la desesperada acción de Heinkel había provocado sus propios gritos. Además, ya sea que estuviera consciente de ello o no, el apetito de Roy cambió instantáneamente su estado de ánimo. Filore Luke. Viento 2, cazador. Mientras la contaminación mortal brotaba como un manantial, el abuelo Rom ahogó la voz de Roy, quien priorizó su apetito. El viejo Rom giró su cuerpo para mantener a Felt alejado del pequeño cuerpo que estaba saltando sobre él, y le dio instrucciones a su inteligente compañero de no retirarse, sino de encontrar una forma de resolver la situación. Tampoco estoy seguro de poder detener a este niño. Llamado por la orden, una enorme bestia apareció con Mei Li aferrada a ella. Rugidos y maldiciones desesperadas se unieron, las garras de la bestia agarraron a Roy de frente, y el maestro de bestias señaló la masa de inmundicia, tensando su estómago y rugiendo fuerte. Sentado. La orden de Mei Li sonó como un trueno, enviando un impulso irresistible a través de la bestia demoníaca. De repente, los movimientos de la contaminación, que se arrastraba por el suelo, corría entre las sombras y se ramificaba, se desordenaron, y el viejo Rom y los demás volaron para reemplazar a la bestia, escapando del alcance de la serpiente negra. Tras escapar, recuperaron la respiración, y cuando se giraron solo con la cabeza, el cuerpo entero de la contaminación finalmente apareció a la vista, y se quedaron sin palabras. No es una linda forma de vida como una bestia, sino un fenómeno llamado muerte.
La contaminación que se desbordaba de las sombras del bosque convergía para formar la silueta de una serpiente. Sin embargo, esta silueta no era de carne ni de escamas, era simplemente el resultado de innumerables focos de enfermedad que la formaron. Las protuberancias escamosas que cubrían el cuerpo de la serpiente se hincharon y estallaron, esparciendo gotas negras como pus que pudrían silenciosamente todo lo que tocaban. En la punta de lo que apenas podía llamarse cabeza, se abría como pétalos, revelando innumerables protuberancias delgadas y filiformes que se retorcían como lenguas, tentáculos o quizás un enjambre de parásitos. Es verdaderamente una existencia que hace sonar la alarma por la vida, digna del nombre de la peor bestia. Si la ballena blanca es una entidad que devora la historia del cielo y el gran conejo es una entidad que devora las actividades de la tierra, entonces la serpiente negra es la misma plaga de destrucción que enferma y corrompe al mundo mismo. Esa es la interpretación correcta. Mientras el abuelo Ron se estremece de miedo, Roy aplaude en voz alta en la tierra que ha sido corrompida por la serpiente negra. Al mismo tiempo, todo el cuerpo de la enorme bestia demoníaca de cola alta comenzó a brotar sangre, y fue golpeada por un golpe de palma directamente desde abajo, enviándola a volar alto hacia el cielo. Kajesisi-chan. Meili gritó y extendió la mano, pero no había nada que pudiera hacer. La bestia demoníaca, Giltalo, voló sobre sí misma y se estrelló impotente contra la tierra donde la serpiente negra había esparcido la contaminación. Su enorme cuerpo, lamido por la lengua maligna, invadió la tierra con una fuerza increíble. Con el sonido de su doloroso rugido mortal a sus espaldas, Roy también se encontraba en el centro de la contaminación. Sin embargo, Roy había manipulado la sangre que fluía de su profunda herida para formar patas de crustáceo, impidiéndole tocar el suelo. Ah, no hay necesidad de llorar, Meili. Ese niño renacerá, así de simple. Mientras Roy decía esto, chasqueó los dedos, y la masa negra que había sido Giltalo, tragada por la inmundicia, se hinchó, y el enorme cuerpo de la bestia se transformó en innumerables mariposas de colores del arco iris. Mariposas de colores del arco iris de todos los tamaños bailaban alrededor, y Roy reía malvadamente dentro del miasma de la serpiente negra que flotaba sobre el lugar. Felt, ese tipo es la serpiente negra. Dijiste que no podías controlarlo bien tú mismo, pero finges que se cuela en mi sombra bajo ciertas condiciones. No tengo ganas de creerlo. Qué triste. ¿Así que nos traicionaste porque no podías confiar en nosotros? Engañar a un arzobispo del pecado es una mala acción. ¿No haría llorar la sangre de alguien nacido en la familia real? Lo siento, pero mi sangre proviene del agua y el pan de los barrios bajos. No me importa lo que piensen mis padres, no necesito que seas patético y llores por traicionarme. Felt replicó con valentía al burlón Roy, y su mirada se dirigió hacia la serpiente negra y enroscada de inmundicia, hacia donde Heinkel había estado, envuelto en la corriente negra y fangosa. Viendo lo que le había sucedido a Giltalo justo antes, no era difícil imaginar los últimos momentos de Heinkel. Era un hombre que dejó una mala impresión tanto en el viejo Rom como en todos los del campamento. Pero era el padre de Reinhardt. Probablemente había hablado con Felt, quien estaba secuestrado. Su final como presa de la serpiente negra es demasiado trágico para llamarlo castigo. Ulgoa. Una voz áspera quemó ese sentimentalismo. Las llamas infernales sobrevolaron las cabezas del viejo Rom y los demás, iluminando el bosque con fuerza mientras se acercaban a la serpiente negra. La colisión y las llamas explosivas hicieron que la contaminación temblara violentamente, y el hedor caliente y putrefacto les mostró de repente la realidad de la situación. Y entonces, el que lanzó un ataque despiadado contra la serpiente negra era un recién llegado a la batalla. Oye, Felt. Si has regresado sana y salva, da la orden. Es tu trabajo. Después de lanzar un llamativo tiro a modo de saludo, Ratchins dio esta charla motivadora. Parecía que Ratchins se había exigido mucho y estaba sin aliento a pesar de haberse unido a la batalla. Sin embargo, el ánimo había surtido efecto. Felt abrió los ojos de par en par y rápidamente tensó las mejillas con valentía. Abuelo Rom, déjame ganar. Eso no es razonable. No lo diré si es imposible. No dije que fuera imposible. Dije que era irrazonable. Con la herida en el costado,
parecía improbable que pudiera moverme con rapidez. Debería concentrarme en el trabajo que originalmente era capaz de hacer, pensé, mientras la sangre que me subía a la cabeza se calmaba y podía pensar con calma. Si Felt cayera en manos de la gula, ¿qué ocurriría en nombre de Filore Lugúnica? Conociendo la respuesta, el viejo Rom dejó de lado su sentimentalismo y se puso a pensar. Sintiendo una sensación de confianza en el abuelo Rom, Felt le dio una palmada en las mejillas con ambas manos. Pues bien, aquí está la orden que pidieron. Hagámoslo, bribones. Vaya. Ante la valiente orden de Felt, se alzaron voces, encabezadas por Rachins y Gastón. Frente al arzobispo del pecado y la serpiente negra, una amenaza que parecía una amenaza real para el mundo, el abuelo Rom estaba orgulloso de sus compañeros quienes, lejos de intimidarse, estaban en cambio elevando su moral, y se golpeó las mejillas con ambas manos. Ah. Mientras lo miraban con hostilidad, Roy abrazó su propio cuerpo. Es increíble. Todos, los amo tanto. Parte 3. Dios, Buda y Señor Odo Laguna. Juro que nunca estrecharé la mano de nadie en mi vida. Quiero comerlo con alegría. Quiero comerlo con gratitud. Quiero comerlo con amor. No con ira, tristeza, miedo, hostilidad, ansiedad, asco, odio, resentimiento, lamento, burla, desprecio, maldiciones o malicia, sino con el deseo de comer. Desde el fondo de su corazón, Royal Fart el glotón quería comerse a todos los presentes. Pero hay muchos obstáculos para eso. Roy se quitó la ropa rasgada, expuso su piel llena de cicatrices al viento y se lamió los labios. El fracaso del eclipse y el consiguiente daño a la hospitalidad de Ram y los demás fueron inmensos, y Roy, de hecho, no tuvo tiempo de mostrarse complaciente. Había usado la magia del demonio de la lágrima de sangre para compensar la enorme pérdida de sangre, y había usado el poder del Señor de la Ilusión arcoíris para convertir a las mabestias y criaturas del bosque que habían muerto por la contaminación de la serpiente negra en mariposas arcoíris. Sin embargo, bajo la influencia de la marca maldita de Aldebarán, Roy ni siquiera tuvo la libertad de huir del campo de batalla. Incluso si ese no fuera el caso, con tantos deliciosos manjares frente a él, la idea de huir hacia Roy el glotón ni siquiera cruzó por su mente. No somos como el gourmet de Ley. Ley tenía muchos gustos y disgustos y era selectivo con respecto a quien comía y también era particular respecto a la situación. Solo por esa razón, animaba las cosas escapándose o posponiéndolas si era necesario, pero Roy era diferente. No ser exigente significaba que se interesaba por igual por todos. En otras palabras, Royal Fart quiere devorar a todos los humanos del mundo. Así que ni hablar de escaparme. Si alguna vez conociera a alguien y no lo volviera a ver, ningún delantal me llenaría de arrepentimiento. Para nosotros esta preparación es un poco complicada. Ya perdí a Ram, tanto con su nombre original, como con Ram Mathers. No cabía duda de que su verdadero nombre había sido cambiado. Sin embargo, si incluso los recuerdos más recientes de su familia eran poco fiables, las posibilidades de su nuevo nombre eran infinitas, y era probable que esto no solo se aplicara a Ram, sino que todas las tropas de primera línea estuvieran en los mismos preparativos. Me pregunto cuánto creo en Petra Leite, la bruja de la melancolía. Ahora, parece una trampa enorme que había preparado al hacer sonar mi nombre tan fuerte. Dado eso, la única persona a la que Roy podía recurrir en este campo de batalla era casi con certeza Felt, quien era un Filore Lugúnica, pero incluso eso no era seguro. Si por casualidad, el ataque contra Felt también fallara, y desencadenara el reflejo de vómito de eclipse de Roy, él sería tomado por sorpresa y este sería su final. Por lo tanto, con el corazón apesadumbrado, Roy tomó una decisión impropia de la gula. Dejemos de comer por ahora. En este preciso momento, es imposible identificar los verdaderos nombres de los manjares y devorarlos todos uno por uno. Para exterminarlos, la prioridad era preparar comida en conserva. Por suerte, la serpiente negra, que seguía a Roy, era experta en esto. Así que, idealmente, habría querido que la serpiente negra se manifestara en un lugar con más gente, pero la decisión de Felt de traicionarlo llegó en un momento extremadamente desagradable para Roy. Pero eso es lo que lo hace tan valioso. Toma eso.
Oh, aquí, al borde de la muerte por pérdida de sangre, el daño es inmenso, el hambre más intensa, la sensación de inanición, la gula, está en pleno apogeo. Junta las manos delante del pecho y reúne el mundo desde ambos extremos de su campo de visión hacia el centro. Los árboles con raíces profundas se rompen, y el poder del compresor excava la tierra que ha sido pisoteada por la naturaleza, a pesar de todo, y comienza a bloquear todas las rutas de escape para la presa que se ha retirado a un área segura. Gastón. Doltero. Dos hombres corpulentos intentaron detener con fuerza la construcción del robusto muro de tierra. El forcejeo fue momentáneo, pero las manos de Roy se abrieron al recuperarse la resistencia a la presión, y las llamas se arremolinaron ante sus ojos. Rachins. Mi hermana sirvienta. La bola de fuego de Zampacugan combinada con el viento creado por Ram creó un tornado de fuego, que Roy contrarrestó con la lanza de agua del mago de los trucos, consumiendo 3 mariposas danzantes. Las mariposas que emergen del maná restante en los cadáveres son devastadoramente poderosas por sí solas, pero también pueden usarse para la magia como tanques de maná externos. Para Roy, quien desea mantener el flujo en su cuerpo moribundo con su propio maná, cuantas más serpientes negras mate, más refuerzos obtendrá. Flam. Gracis. El tornado de fuego y el iceberg chocaron, y el vapor llenó el campo con la fuerza de una explosión. El cielo es blanco, la tierra es negra y los gemelos irrumpen en el mundo que ha sido repintado en 2 colores, lanzando una brutal embestida que ignora el deseo de Roy de tomar un respiro. Se atreve a comérselo con la dura piel de su carnívoro, y toma represalias con una agresiva combinación de rey puño en su mano derecha y devorador de nieve en su izquierda, derribando a los gemelos juntos sobre la tierra contaminada. Sin embargo, justo antes de que las gemelas fueran tragadas por la lengua maligna, la lanza de hueso del rey Garuda se clavó y las recogió, salvándolas del alcance fatal. La otra lanza de hueso que se había lanzado se hizo añicos junto con el brazo del oponente con la voz cantarina del poeta del amor triste, y el estómago de Roy comenzó a revolvérsele de hambre ante el pequeño éxito de la batalla. Y allí, grande llegué. Directamente detrás de Roy, la serpiente negra estiró su cuerpo hacia el cielo, luego cayó lentamente como un árbol caído frente a él, sobre el grupo de presas. Un toque sería el fin, y la caza de la serpiente negra era una masa de instinto mortal, para el que incluso el término intención asesina resultaba tibio. Dicho sin rodeos, era tosca y carente de imaginación, el comportamiento de un conquistador nato. Simplemente dispersar su masa mataría al oponente, así que no había necesidad de agudizarla más. Cayó sin piedad sobre Felt y los demás de cabeza. Fuerte. Vivir. Su rugido unido se convirtió en una fuerza que hizo retroceder la inmundicia de la serpiente negra que se suponía iba a caer en la tierra. El levantador pesado arrancó la tierra, el mago lo reforzó para que actuara como escudo y el usuario de la técnica lo lanzó al aire para bloquear a la serpiente negra, ganándoles un segundo antes de que el escudo se disolviera y pudieran retirarse. Todos estaban en perfecta armonía y se comportaban de la mejor manera. Atrevido, valiente, muy atrevido. Con la serpiente negra, que desata una amenaza mortal en la mira, y Roy, que convierte la presencia de los poderosos enemigos, contra los que ha luchado en el pasado en fuerza, su audacia mientras avanzan sin dudar es inexplicable. Normalmente entrarías en pánico, te sorprenderías o temblarías. Roy gritó ante sus acciones, lo que ignoró toda la confusión, sorpresa y horror que deberían haberse sentido. Su armonía es incluso mayor que la de una familia o un amante, y su determinación y valentía son tan extremas que casi resultan anormales. No hay duda. Están acabados. Un solo plato extravagante para todos. En cuanto lo pensé, mi corazón dio un vuelco de emoción ante la colorida y variada oferta, sin entrantes, guarniciones ni platos principales. Cada plato era igual de exquisito y sabroso, único. Felt salió rodando del humo y levantó el dedo medio hacia Roy, cuyos ojos brillaban de emoción. Mostró sus colmillos afilados. Deja de babear, idiota. Los amo demasiado, no puedo soportarlo. Felt es la figura central, da instrucciones a sus compañeros de equipo a medida que se mueven y su afecto por ella crece. Al principio me enojé porque mis esperanzas habían sido traicionadas,
pero ahora me siento agradecido de que él me traicionara. Me trataron maravillosamente, y si no le devolvía el favor, el nombre del arzobispo del pecado quedaría manchado. Al mirarla, los movimientos de la serpiente negra eran lentos. Para empezar, la serpiente negra es una bestia mágica que invade lentamente un área con movimientos monótonos, contaminando la tierra sin dejar resquicios, lo que aumenta el daño. Su capacidad de caza no es para nada alta. Es cierto que no está en su mejor forma con una sola cabeza, pero aún así, sus movimientos son deficientes. Siéntate, ¿de acuerdo? Meili se aferró al rey caballo hambriento con sus delgados brazos, y con voz temblorosa, obstaculizó los movimientos de la serpiente negra. La muchacha, con los ojos inyectados en sangre, debió haber estado abusando de la protección divina que le habían dado, lo que provocó que su sangre ardiera en respuesta y sintiera como si su alma estuviera siendo quemada. Sin embargo, su protección divina del control mágico incluso interfiere con una de las tres grandes mabestias, la serpiente negra. Honestamente, incluso teniendo eso en cuenta, la reacción de la serpiente negra parece lenta. Ya que has venido hasta aquí, te lo compensaré con esto. Con el sentimiento de elogiar a Meili por haberla dejado afuera, en lugar de haber dejado afuera a la serpiente negra, Roy juntó sus manos y la tierra se elevó, la cual fue arrastrada por mariposas de colores del arco iris, dispersando metralla. Si la tocas, te libras de la inmundicia mortal. Si la serpiente negra se mueve despacio, podemos dispersarla. Las explosiones se acumulan 2 o 3 veces, dispersando la negrura por una amplia zona. Ja ja ja, ja ja ja, ja 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 ja. Por supuesto, incluso Roy, quien se encontraba en el epicentro de la explosión, corría peligro de muerte si se exponía a la contaminación. Por lo tanto, Roy se cubrió con una armadura de sangre para protegerse de la contaminación. Solo había unas pocas excepciones, como los humanos que podían esquivar la lluvia. Y era imposible que todos en el plato del festín fueran una excepción, ya que las bombas de contaminación de la serpiente negra habrían teñido de negro sin piedad el campo de batalla. Había un límite a la cantidad de presas que podían protegerse entre sí. Lo ideal sería que Meili no pudiera moverse, pero... Una voz tonta escapó de la garganta de Roy mientras se quitaba el protector facial ensangrentado. Frente a él, en medio de un bosque en descomposición por la propagación de la contaminación, había un espacio grande e intacto, un festín de alimentos reunidos, espalda contra espalda, bloqueando con éxito la metralla mortal. No. Las escamas indefensas de las mariposas de colores del arco iris que vuelan son interceptadas por la ráfaga de disparos de tierra. De ninguna manera. La presión que aplastaba su visión desde el borde hasta el centro fue suprimida y se le impidió activarse. De ninguna manera. El grito que perforó los tímpanos pretendía detenerlos en seco, pero fue ahogado por las explosiones creadas por el viento y las llamas. No hay manera, no hay manera, por eso no hay manera. Revuelven el estómago del alma, se apoderan generosamente de todo lo que pueden, y con el poder de todos, cuya existencia ya se temía, provocan un desastre natural tras otro. Sin embargo, con Felt en el centro, el grupo de anti-Aldebarans pudieron lidiar con todo esto con precisión, trabajando juntos como si fueran un solo ser vivo y continuando tomando acciones óptimas. Extraño. Mientras los ataques que parecían socavar el mundo y el sentido común continuaban sin pausa, Roy comenzó a preguntarse. Se mire como se mire, es extraño. Sin duda son valientes. Confían el uno en el otro. Tienen un mismo objetivo. Son excelentes y capaces. Son fuertes. Aún así, es extraño. Los seres humanos no son capaces de un comportamiento óptimo en este sentido. A pesar de esto, Felt y los demás continuaron jugando las cartas más efectivas de su mano en el mejor momento posible contra cada ataque. Roy conoce esa sensación. Es Aldebarán, con quien luchó en la torre de la prisión. Aldebarán liberó a Roy de su sello y lo golpeó hasta dejarlo hecho papilla para demostrar la diferencia de poder entre ellos. Fue la misma experiencia inexplicable cuando Roy quedó completamente inutilizado, incapaz de hacer nada, casi, pero diferente. Eso era una anomalía solo de Aldebarán. Sin embargo, era una anomalía de todos los enemigos. Es evidente que algo anda mal.
Lo juzgué mal. Algo que va más allá de lo ordinario, algo que no se puede explicar lógicamente, algo que no vale la pena discutir. Con estos eventos anormales ocurriendo, y su estómago hambriento lleno de preguntas, Roy de repente se dio cuenta de una verdad que era demasiado obvia, y se sintió mal. La poderosa orden me llevó a creer que Felt era el núcleo del enemigo. Incluso la forma en que Roy dirigía sus pensamientos formaba parte de su plan. Al darse cuenta de que la verdadera figura central no era Felt, sino la mente maestra que se escondía tras ella, Roy dirigió su mirada hacia allí. Inmediatamente, la mente maestra parpadeó y dijo, Parte 4. Dios, Buda y Señor Odo Laguna. Juro que jamás desearé reparar mis relaciones con los demás por el resto de mi vida. Dios, Buda y Señor Odo Laguna. Juro que nunca me enojaré por nadie en mi vida. Dios, Buda y Señor Odo Laguna. Juro que jamás revelaré este secreto a nadie por el resto de mi vida. Dios, Buda y Señor Odo Laguna. Juro que jamás mostraré mi debilidad a nadie por el resto de mi vida. Dios, Buda y Señor Odo Laguna. Juro que nunca veré el amanecer con nadie más en mi vida. ¿Quizás finalmente te diste cuenta? En respuesta, la bruja de la melancolía, que había comprimido los procesos de pensamiento de todos los aliados presentes, y el proceso de discusión que había tenido lugar para compartirlos, cerró un ojo y guiñó un ojo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.